Vamos a comenzar importando una escena que ya tengo acá. Y vamos a revisar algunos conceptos que de pronto ustedes tenían claros a la hora de construir materiales en V-Ray y que aquí, aunque son similares, tienen, digamos, algunos cambiecitos con respecto a la parte conceptual. Es decir, Sí. Yo tengo una dudita, pero es con respecto a lo de la instala de Keyshot. Pues, sí, ¿te acuerdas que una vez vos habías puesto el crack de Keyshot 9 y que cómo se instalaba y todo? Pero yo intenté y a la final me salía que la licencia que como que generaba el crack era de versiones anteriores y a la final no me dejó bueno, un momentico, pregunta, ¿en qué sistema operativo le está instalando? en Windows. Listo. Lo que pasa es que en la instalación en Windows, usted tiene que asegurarse de, perdón un momentico, abro por acá. Cuando usted descarga el Keyshot, hay una parte donde usted tiene que reemplazar un archivo, tiene que reemplazar el archivo el ejecutable. Entonces, este que es el que tiene digamos, las instalaciones en Windows, le hace aquí las instrucciones. Este es el archivo que no están reemplazando. O sea, cuando descargan hay una carpeta que se llama parchear, ¿sí? O sea, uno lo que hace primero es, siguiendo el paso número 1, instalar el Keyshot normal. Sí, pues desactivando internet, obviamente. Instala y listo. No hay que iniciarlo al finalizar la instalación. Primero hay que craquearlo o parcharlo y después sí generar la licencia. Entonces lo que uno primero tiene que hacer es instalar el Keyshot con el archivo de instalación que está en la carpeta 1, instalar. Después de que termine la instalación, usted no lo abre, sino que lo que hace es parcharlo. ¿Qué es parcharlo? En la carpeta número 2 hay un archivo que se llama keyshot.exe. Usted copia ese archivo, se viene a esta ubicación y lo reemplaza. Bueno, realmente se viene esta ubicación hasta aquí y reemplaza este archivo. ¿Sí? Entonces usted lo pega, reemplaza el archivo y también lo reemplaza en esta ubicación. Lo pega. ¿Listo? Y acá, después de que usted ha generado este archivo que dice, se llama keyshot9.leak, cuando usted lo abre, entonces ahí le aparece un cuadro de diálogo y en la tercera opción que dice que usted tiene el archivo de licencia, usted chulea ahí y le dice siguiente. Entonces ahí le aparece otra ventana del navegador que le permite a usted seleccionar ese archivo de licencia. Usted lo pone ahí y le da aceptar y ya ahí le queda funcional. Es básicamente seguir estos pasos. Si usted sigue estos pasos, fijo le instala. Sí, es que yo intenté seguir esos, pero bueno, no sé, de pronto, por ejemplo, lo instalé sin internet, claramente, cuando un día lo de instalar el Keyshot, pues bueno, eso se instalaba y como que se me iniciaba solo, pues, o sea, yo no lo hundía nada, simplemente como Ese es el que, problema, Nico. Cuando él se abre solo después de instalarlo, así no tenga internet, él ya generó El digamos, la registro. ruta para el ejecutable. Entonces, en la Ahora, última casilla del instalador hay un iconito que uno le da que dice abrir Keyshot después, al finalizar la instalación. Vos tenés que deseleccionarlo y luego darle de, continuar. de todas maneras, de todas maneras, Nicolás, pruebe reemplazando este archivo. Pruebe reemplazando este archivo. O sea, usted copia en la carpeta de instalación este archivo que se llama keyshot.exe, cópielo y péguelo en estas ubicaciones, sí, eso en también esta hacía, pues, o carpeta. sea, como que me salía eso, un día el Keyshot, bueno, esa acción de copiar, lo copiaba y lo metía ahí en archivos de programa y Ajá, en los usuarios, lo pegaba sí, igualmente. sí. Y lo volvía y ya ahí sí ya como que ejecutaba el keyshot
y que me salía como ese montón de información, de como que el Keyshot estuviera reseteando no sé qué cosa. A la final me salía ya como la opción de Keyshot de poner la licencia y ponía la Ajá. licencia que había creado y me salía que esta licencia no es válida y después me salió un anuncio que decía que esta licencia no sirven licencias de versiones anteriores a la nueva versión de Keyshot. Entonces yo Ok. me quedé como, ok, Listo, pero Nico, pero es habla. precisamente por lo que estaban diciendo sus otros dos compañeros. Lo que pasa es que cuando usted instala el programa y automáticamente lo abre, en el momento en que él lo abre, o sea, la primera vez que abre usted el programa, él está generando, sobreescribiendo este archivo que se llama keyshot.exe, que es sí, el que ejecuta la aplicación. Entonces, cuando ese se escribe, ya automáticamente se están generando, digamos, los archivos de la licencia de que vos no tenés ninguna licencia. sí, claro, Entonces, en listo. este caso de la instalación, lo que tenés que hacer es, por ejemplo, si ya lo tenés instalado, tenés que desinstalarlo, borrar también la carpeta de los temporales que está en usuarios, Sí. en tu usuario, pues en AppData local, esta carpetica que te sale ahí, la tenés que borrar también después de que está desinstalado. Mejor dicho, borras todo registro que tenga de Keyshot y volvés a hacer la Listo. instalación. Y te fijas que antes de darle finalizar, cuando esté la instalación, ahí hay un chulito, una casillita que uno chulea que dice iniciar Keyshot después de cerrar esta pantalla o Ok, algo por el estilo. Vos quitas ese chulito y le das OK. Entonces ahí te cierra. ¿Listo? listo, Por eso te listo. decía, si querés hacer la prueba ahorita de hacer el reemplazo pues con este archivo, porque tengo conocimiento precisamente el fin de semana pasado a una estudiante mía de la San Buenaventura que también estaba instalando el programa. Ella ya lo había abierto, incluso había ejecutado la licencia para trabajar los 15 días gratis que da y todo el rollo. Y ella me dijo que no le había podido instalar bien todo el tema. Entonces yo lo que hice fue que me conecté con ella y le dije que reemplazara este archivo. Ella lo reemplazó y le metió la licencia nueva, generó una nueva licencia y se la metió. Y Ah, ya le listo. funcionó, le quedó funcional. Entonces, Igualmente, Jara, me colaboras, todo bien. sí, como le digo, eso no tiene ciencia. Si usted sigue estas instrucciones, ese en Windows sí está aprobado, por lo que te digo, porque yo el fin de semana le ayudé a instalárselo a esta pelada de allá de la San Buenaventura. Listo, dale, profe, listo. Ahí Gracias. los que tienen problemas son los Mac, porque los Mac, cuando son las últimas versiones, que incluso a María Paula también él estuve tratando de ayudar este fin de semana a instalar la versión de Mac, ahí sí hay problema por el sistema operativo. Cuando tienen el último sistema operativo, que es el Catalina, todavía no, o sea, muestra una falla ahí en la instalación, pero es debido precisamente al sistema operativo. Listo, profe, dale. Listo, muchachos. Vale, gracias. Vale. Bueno, listo. Entonces vamos a ver unos conceptos, pues atendiendo, digamos, un poquito a las sugerencias que ustedes me habían hecho. Esta semana la verdad es que no tuve tiempo de grabar tutoriales, muchachos, porque tengo como 60 parciales de la autónoma para calificar y están miedosísimo ese trabajo. Entonces, pues decidí, digamos, tomar esta clase como para revisar algunos conceptos que de pronto para usted ya están claros desde el Virrey para Rhino y cómo traerlos, digamos, acá, a aplicarlos aquí. Entonces, por ejemplo, miren, en este caso yo traje esta escena, obviamente esta escena tiene eh, todas estas geometrías acá y todas pues tienen aplicado el mismo material. ¿Sí? Cuando yo abro aquí la librería de materiales aplicados, solamente tengo este. Miren una cosa y es que cuando yo traigo un archivo de otra aplicación y lo abro aquí en Keyshot, él le asigna un material que es un material de tipo avanzado. ¿Qué significa ese material de tipo avanzado? Entonces póngale cuidado aquí a esto. Un momentico, voy a dejar este solito. ¿Qué me hizo? Aquí. Listo. Voy a dejar este solito y le voy a decir acá que centre la selección. Este es un vaso. ¿Sí? El modelo es un vaso, lo que pasa es que ahí no se ve porque está el material aquí. Pero entonces, bueno, lo que voy a hacer es empezar a editar ese material. Por supuesto, si yo edito este material de aquí, se va a cambiar en todos. A no ser que haga lo siguiente. Clic derecho, material y decirle acá desligar material.
¿sí? Si yo le digo acá, ya este está actuando como uno solo. Mire que aquí se agregó el número 1. O sea, quiere decir que este es diferente de todos los demás. Y mire que aquí también se me creó otro. Entonces, aquí ya, si hago cambios, solamente voy a afectar este. Entonces, bueno, material, editar material. Vengo aquí a la segunda pestaña. Y mire que aquí aparecen la construcción de materiales justo como nosotros nos la encontrábamos en V-Ray para Rhino. Mire, hay una capa difusa, una capa especular, que esta es la misma capa de reflexión que nosotros utilizamos en V-Ray para Rhino. Ambiente, este es el color que afecta a las sombras, al sombreado. En este caso, lo ideal sería siempre permanecerlo en negro, a no ser pues que uno quiera modificar el color de las sombras. Lo que pasa es que pues se entiende que las sombras siempre van a ser negras, ¿no? Sin embargo, para dar algunos efectos, algunas cosas, pues esto se puede cambiar. Este que se llama roughness es la capacidad que tiene el material de reflejar el entorno. Aquí es inverso a los valores que tiene, por ejemplo, en V-Ray para Rhino, el reflection glossiness. Ese es el mismo factor acá. En el caso del roughness, aquí viene de 0 a 1, entendiendo que 0 es una superficie totalmente pulida, es decir, un espejo. Y cuando yo lo tengo en 1, quiere decir que la superficie va a tener imperfecciones, es decir, eso ya no va a ser un espejo, sino que va a ser opaco. ¿Listo? Entonces, siempre se maneja también aquí el valor de 0 a 1. Aquí el valor del specular, a no ser que yo lo maneje con una imagen, también es el mismo concepto de blanco a negro. ¿Sí? Mire que ahí mismo lo dice en la ayuda. Color de textura que define las reflexiones nítidas. Blanco es 100% y negro es 0% reflectivo. Entonces, bueno, ahí también tienen las ayuditas, ustedes esas ventanitas azules para que se acuerden de qué es. Índice de refracción, que estos índices de refracción, pues ahí están, ahí hay unas sugerencias también que les dan, por ejemplo, para algunos materiales, plástico, vidrio, policarbonato, bueno, dependiendo obviamente. Estos son los índices de refracción, son cifras o datos que saca uno de los materiales reales, ¿no? O sea, son datos físicos. Bueno, transmisión difusa, transmisión especular y transmisión del roughness. Esto genera unos ligeros cambios en estas tres capas. Pero bueno, vamos a ver los cambios básicos. El difuso es lo que maneja la apariencia del material. Si yo lo cambio aquí al color rojo, esto automáticamente se pone rojo. ¿Listo? No hay mucho más que decir. Si yo quiero añadir aquí una textura, digamos que esto sea de madera, añado la textura de madera aquí en este punto, busco la texturita. Por ejemplo, digamos que esta sea la textura que yo quiero ver, abro y esta se va a colocar automáticamente allí. ¿Listo? Ya el mapeado es otro chicharrón que ahorita vamos a ver por encimita. Pero esto es lo que sucede acá. ¿Listo? Entonces, propiedades difuso. Obviamente, en el momento en que yo coloco la imagen aquí, aquí ya deja de funcionar el color. El especular, que es el reflection glossiness que nosotros tenemos allá, mire que esto se maneja del blanco al negro. Entonces, negro es totalmente opaco y cuando yo manejo el color blanco, entonces, mire que es totalmente reflectivo. ¿Sí? Perdón un momentico, voy a sacar aquí los demás elementos. Sí, mire que por ejemplo aquí tengo todas estas esferas, entonces mire que es altamente reflectivo porque él está mostrando aquí todas las esferas. Por supuesto, si yo cambio el medio ambiente, por ejemplo, a este baño, voy a encontrar que obviamente el vaso o el material va a reflejar todo el entorno también. ¿Sí? De hecho, voy a dejar ese medio ambiente acá, pero lo voy a colocar un color de fondo para que ustedes vean las reflexiones. ¿Sí? Entonces mire que ahí quedan los reflejos de todos los medios ambientes, de como yo quiera. Bien. Entonces eso hace este parámetro de acá. Como les digo, va de blanco a negro. Lo que quiere decir que un gris al 50%, pues medio va a reflejar o medio no. ¿Sí? Mire que ahí se bajó, digamos, ya no se percibe bien en detalle, digamos, el reflejo. Por ejemplo, si yo lo coloco blanco,
full reflejo. Bien. Siguiente tema. Bueno, el ambiente, que este es el sombreado que les explicado ahorita. Ahí recomiendan siempre dejarlo en negro. Vamos a dejarlo en negro. Simplemente es como la afectación de las sombras que yo veo reflejadas aquí en esto, pues ahí cambiarían de color. Este roughness, mire lo que hace. Aquí yo tengo, sí, el reflejo al 100%. Mire que aquí estoy viendo el reflejo de la ventanita del contorno y las esferas que se ven aquí. Mire que si yo le pongo aquí, por ejemplo, 1, quiere decir que es totalmente opaco. Mire que aquí ya se perdieron las reflexiones. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, a 0.5, quiere decir que es la mitad de opaco, ¿sí? Y si le quiero poner, por ejemplo, aquí 0.2, voy a anotar las reflexiones de la iluminación. Vamos a colocarlo incluso más pegado al 0, 0.02, por ejemplo. Sí, mire que ahí noto las reflexiones, pero no se ven nítidas, ¿sí? Se ven difuminadas. ¿Por qué? Porque aquí le estoy añadiendo imperfecciones a la superficie. Entonces, por ejemplo, un plástico sería un valor por ahí de 0.2. Cuando tenemos un espejo, entonces ese valor sería igual a 0. Cuando tenemos digamos, un aluminio anodizado, que el aluminio es como, no es del todo, digamos, o sea, obviamente cuando es aluminio pulido, pues vamos a tener un espejo, pero cuando es aluminio anodizado, ustedes ven que los perfiles, por ejemplo, que utilizan para hacer las ventanas o las puertas de aluminio, no son totalmente reflectivos, es decir, no reflejan como un espejo, sino que reflejan así difuminado como este. Entonces, ahí con eso, moviendo este valor, entonces uno va a lograr, por ejemplo, esos efectos. ¿Sí? Mire que hay cambio de 0 a 0.2. Este valor, pues obviamente es bastante, es decir, los valores en decimales cambian mucho. ¿Sí? Mire que de 0 a 0.1 ya hay ya hay bastante cambio en el aspecto. Inclusive, si yo lo pongo en 0.1, también voy a notar un cambio, mire. Sí que estamos hablando de una décima, una centésima realmente. Bien, entonces, en ese caso, ese valor hace esto. Y el índice de refracción, bueno, esto ya lo sacamos, pues, digamos, dependiendo del material que queramos. Por ejemplo, ahí dice, plástico es igual a 1.46. Si nosotros quisiéramos hacer un plástico, podríamos asignarle 1.46, ¿sí? Y entonces voy a obtener la calidad de reflejo que necesito acá. Para efectos, digamos, de utilizar, digamos, un plástico como un polietileno, entonces un polietileno estaría como por este orden más o menos, como 0.2, como por ahí. Esto sería un plástico más o menos como un polietileno. Bien. Entonces ahí puede ir uno organizando los diferentes elementos que uno necesite. Bien. ¿Qué otro concepto nosotros habíamos traído por ejemplo, del Virrey para Rhino? Entonces, aquí hay una vaina que es este índice de refracción. Acuérdense que cuando uno, por ejemplo, lo que quería hacer era un material como una cerámica, lo que hacía era elevar bastante este valor. Por ejemplo, colocarlo, digamos, en 5. Entonces, mire que aquí se vuelve mucho más reflectivo y aquí estoy hablando que esto es ya un material como, por ejemplo, la cerámica que tiene un pocillo, ¿sí? O la cerámica, por ejemplo, de un inodoro, ¿sí? Si yo le coloco, por ejemplo, aquí, entonces puedo obtener ese efecto. Y lo otro es que si este valor es muchísimo más grande, por ejemplo, en 10, y yo lo coloco aquí de color blanco, ¿sí? Entonces voy a obtener, perdón, un momentico que no le di enter. Listo. Entonces voy a obtener, digamos, una alta reflectividad. Si yo lo coloco en color negro,
pues estoy obteniendo, vuelve otra vez. Ahora sí. Entonces, ahí estoy obteniendo, digamos, una cerámica de color negro también. Y también nosotros habíamos traído el concepto desde el Virrey para Rhino, donde si yo cojo, por ejemplo, y quito este Fresnel, automáticamente, ¿qué va a suceder? Esto se vuelve una superficie totalmente reflectiva, es decir, un espejo. Por supuesto, esta sería la base como para establecer digamos, la parte de los metales. ¿Sí? Un metal tendría, digamos, esta misma base. Ahora, ¿qué sucede acá? En el Keyshot yo tengo un tema y es que el Keyshot, bueno, estos son cuando son materiales avanzados, ustedes pueden ver aquí tener difuso, especular, que es el mapa de reflexión, relieve y opacidad. Por supuesto el mapa de relieve pues funciona cuando yo le coloco también una figura en blanco y negro. Por ejemplo, un mapa en blanco y negro, sí, cuando yo le doy ahí y mire lo que sucede ahí. Entonces, él detecta todo lo que es de color negro como si fuera un bajo relieve y todo lo que es blanco como un alto relieve. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona. Como les decía ahorita, aquí el tema es que esto no está mapeado. Para este caso, entonces yo tendría que añadirle un mapa cilíndrico. Esto de los mapas, pues lo vamos a ver más adelante. En este caso le voy a decir, listo, coloque la textura con respecto al eje Z y vamos a moverla pues aquí al centro. Perdón, por aquí yo corro esto y le voy a decir que me lo pase a la vista de planta para yo poder correr bien esto, ¿sí? Centrarlo. Por ejemplo, ahí está bien centrado. Entonces, vuelvo otra vez aquí a la vista de perspectiva normal y ya ustedes ven que ahí él quedó mapeado, pues porque estoy hablando de un mapa cilíndrico, ¿sí? Donde se está repitiendo bien ahí. Pero bueno, esto del mapeado, digamos que lo vamos a ver, eso es tema de la próxima clase, pues para que entendamos bien los 7 tipos de mapeados que hay acá. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, así funciona el mapa de relieve. Cuando es el mapa de opacidad, entonces también hace lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este mismo mapa, entonces el negro, él lo va a tomar como si fuera transparente y el blanco como si fuera lo que realmente veo. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, lo que sucedió ahí. Y ahí estoy viendo todo lo que es negro o tendiente a negro va a tomar transparencia y lo que es blanco pues va a quedar del color de fondo. El color de fondo que en este caso es rojo, es blanco. Si yo lo cambio, pues obviamente él va a tomarlo acá. Bien. Entonces, bueno, esos son como los conceptos básicos de los materiales que aquí se definen como materiales avanzados. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí en el Keyshot hay una posibilidad y es que él ya tiene unos materiales que están preseteados. Cuando yo abro acá, mire todos los materiales. Dentro de la gama básica de materiales tenemos material difuso, flat, vidrio, vidrio sólido, líquido, metal, pintura, plástico, un film delgado, translúcido. Dentro de los avanzados, entonces tenemos el avanzado que acabamos de ver, anisotrópico, dieléctrico. Bueno, aquí hay diferentes cosas pues que vamos a ir viendo también. Y materiales de iluminación y materiales especiales. Entonces, por ejemplo, dentro de esto, si yo quisiera colocar esto como un metal, mire, automáticamente yo lo coloco como un metal y él va a tomar la característica, es decir, como si ese material avanzado tomara las características de un material, lo setea, le hace un preseteo específico, ¿sí? Y ya lo genera pues como si fuera un metal como tal. Entonces, esto es lo mismo que si yo tuviera un material avanzado, le coloco aquí un fondo de color negro, ¿sí? El fondo de color negro como venía por defecto. Y le colocara un índice de refracción o muy alto, por ejemplo 10, y aquí por supuesto el especular en blanco.
Sí, mire que es exactamente lo mismo que yo tenía ahorita. Ay, Dios, siempre me olvida darle OK. Listo, mire que es exactamente lo que yo tenía ahorita cuando lo cambié a metal. O es como si yo le quitara aquí el Fresnel, es lo mismo, ¿sí? Mire que esta apariencia de material es lo mismo que esta apariencia que yo tengo acá de metal, ¿sí? Básicamente estamos hablando del mismo número de reflexiones, de todo. De pronto aquí lo que sí puedo hacer es que van a cambiar el seteo de acuerdo a los diferentes tipos de metales que yo coja. Y en este caso, por ejemplo, aquí me está hablando de que yo puedo escoger un color para el metal. En este caso tiene el color negro, pero puede ser azul, anaranjado, verde, no sé qué, para lograr obviamente lo que yo necesito. Pero mire que aquí hay algo interesante y es que si yo le cambio de aquí de color a esta opción de acá, entonces mire que aquí ya tengo preseteos de diferentes materiales. Aluminio, ¿sí? Bronce, cromo, cobre. Esto yo lo estoy viendo negro. Cabe anotar que yo estoy viendo negro es la escena, porque la base de los materiales, el fondo es negro, pues para que obviamente genere el reflejo, ¿no? Es cobre, oro, hierro, bueno, magnesio, níquel. Aquí hay un montón de cosas, ¿sí? Titanio. Entonces ahí va cambiando las diferentes características. Entonces yo aquí puedo escoger, ¿sí? Entonces él lo que hace es automáticamente setear todos los demás valores y yo puedo ser, digamos, mucho más preciso a la hora de generar eso. Yo, por ejemplo, en el caso del aluminio, no quiero que sea un aluminio totalmente cepillado o como se ve acá que refleja perfectamente el entorno. Entonces, ¿qué hago? Modificar este valor que se llama el roughness, que como les digo, va de 0 a 1 y si yo le digo 0.5, entonces mire lo que sucede. Esto ya empieza a ser como una especie de aluminio anodizado. Bueno, no tan así. Yo diría que por aquí más o menos, o incluso 0.05 por aquí empieza a ser como un aluminio anodizado, ¿sí? Como el que se utilizan para las latas, por ejemplo, de gaseosas. Y bueno, ahí están los diferentes. Lo mismo para todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, si no es un oro pulido, sino un oro que está así, entonces se genera de esta manera. Entonces, bien, esa es la, digamos, la base para los metales, ¿correcto? Si yo voy a hacer, bueno, mire que aquí está inclusive el tema del anodizado. Entonces ahí ya coloqué aluminio anodizado, listo. Allá me quedo y si lo coloco, perdón, en 0, pues entonces aquí sería un aluminio anodizado, pero pulido, ¿no? Bien. Listo. ¿Qué otros tipos de materiales tengo acá? Bueno, aquí está el material difuso que solamente me coloca un color, el cual yo cambio aquí y simplemente es un color plano, no tiene ni reflexiones, ni refracciones, ni nada de eso. Ahora en algún punto donde yo utilice esto. Está el flat, que es un material que no tiene o no me ofrece eh, sombreado, ¿sí? Este se diferencia, es igual al difuso, solamente que el difuso sí me da sombreado, el flat no. El flat solamente pone una silueta. Este me sirve, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, la relación de una persona con el objeto y quieren que la persona le salga en silueta, entonces utilizan este materialcito y colocan la persona, por ejemplo, en un gris clarito así para que eh, se vea nomás la silueta, ¿sí? Entonces, esa puede ser una aplicación del material como tal. Luego, entonces, tenemos diferentes tipos de vidrio, dos tipos de vidrio. El vidrio que nosotros construíamos allá en Virrey, ¿se acuerdan que uno para construir vidrio, uno colocaba el difuso en negro, colocaba uno el reflexión al 100%, es decir, le colocaba el color blanco. Y también añadía una capa de refracción y esa capa de refracción también la colocaba en blanco. Entonces automáticamente ahí el difuso dejaba de generarse y se generaba el vidrio. Aquí tenemos dos tipos de vidrio y funcionan de una manera diferente. Tenemos este vidrio que es como para superficies de vidrio, es decir, no son cosas que necesitamos que tengan o que sean macizas como tal. Entonces ese es el vidrio, por supuesto aquí le cambia el color y bueno, aquí tendrá el diferente o el respectivo índice de refracción.
Por lo general el índice de refracción del vidrio es 1.55, o sea que ahí está bien. Y en el momento en que yo le doy refractivo, pues mire que ahí ya se vuelve como si tuviera grosor, es decir, como si fuera un vidrio sólido. Mire que aquí también ya se volvió. Nosotros teníamos en el V-Ray para Rhino una característica que se llamaba el fog color, que era la capacidad que tenía el vidrio de colorearse, ¿sí? De adquirir un color. En este caso no hay un fog color, sino que lo que se hace es este de aquí. Por supuesto yo aquí lo puedo pintar, ¿no? Yo le puedo colocar el color que yo quiera, digamos ese azul. Pero mire que en esta parte donde el vidrio es más grueso, él me va a quedar de un color oscuro. Entonces, este fog color es, digamos, ese fog color que nosotros tenemos en el V-Ray es movido aquí por la distancia de la transparencia. Por ejemplo, aquí está 10 milímetros. Entre más pequeña sea esta distancia, más oscuro va a ser. ¿Sí? Lo que quiere decir que entre más larga sea la distancia, más claro va a ser el vidrio. Por ejemplo, si yo le coloco aquí 100 milímetros, ¿sí? Mire que aquí esto va a estar muy, muy clarito. Y obviamente también depende pues del tono que ustedes escojan acá, porque si yo por ejemplo lo varío aquí a un vidrio más clarito, pues lo puedo generar. Mire que ahí se da el efecto que uno ve como el de las ventanas. Las ventanas claritas no necesariamente son transparentes, son translúcidas, sino que realmente cuando usted vea el canto del vidrio, usted lo ve como verdecito. De esta manera se ejecuta pues el tema, mire. ¿Sí? Si yo le coloco un color verde, mire que ahí voy a obtener el mismo efecto que quiero como de la ventana. Bien. Y también hay otro detalle que si usted quiere hacer el vidrio opalizado, entonces vamos a ver el roughness. Bien. Entonces si usted lo sube, mire lo que sucede con el vidrio. Y se vuelve un vidrio opalizado. Por supuesto, usted también puede colocarle un mapa al roughness y esto es una característica que vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a ver también el manejo de los mapas. Todos son en blanco y negro, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que usted coloque acá, pues van a haber unas áreas que sí están así y otras que pueden quedar translúcidas, ¿sí? Es decir, van a quedar así. Entonces, eso es un ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Listo, esos son los dos tipos de vidrios que tenemos acá. Los líquidos son muy parecidos a los vidrios, ¿sí? Simplemente que ellos tienen un color de entrada y un color de salida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la gaseosa, si usted ve la Coca-Cola, digamos, usted ve el bloque de la gaseosa y es de color negro. Pero en las puntas o en los extremos, cuando le llega iluminación, usted ya ve el color real que es como tendiente como un cafecito o un amarillo, ¿sí? Por ejemplo, venga, buscamos un líquido aquí de Coca-Cola. De hecho, por aquí tengo la parte interior del... Ah, bueno, no. Vamos a colocarlo acá. Listo, entonces ahí tengo la Coca-Cola. Este lo va a editar el material para que ustedes lo vean aquí. Entonces, mire, aquí tengo la refracción hacia afuera y mire este detalle aquí, la distancia de transparencia. Si yo la aumento, pues por supuesto voy a ver el colorcito de salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo amarillo, entonces, bueno, aquí no se ve porque no tengo una punta como tal, pero tendría una tendencia como amarillo. Ahorita vamos a ver cómo hacerle estas burbujitas que ustedes ven internamente de la gaseosa. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es como el esquema de los líquidos. Vuelvo aquí otra vez con esto. Ese es el esquema de los líquidos. Bueno, metales ya los vimos, pinturas, pues entonces también tiene el color, el roughness, y este es como bien parecido, digamos, al tema que vimos ahorita de los plásticos con el material avanzado, ¿sí? Luego tenemos los plásticos que son delgados, que funcionan como una... Esto, por ejemplo, lo utilizaría si yo quiero, digamos, una hoja de plástico como un acetato, y para representar como una especie de acetato o algo así. Entonces ahí tengo, aquí tengo el valor de cuánto quiero que
sea el grosor del plástico, en ese thickness. Y tenemos materiales translúcidos, que los translúcidos pues tienen una característica especial y es que permiten pasar la luz a través de ellos. Es como para hacer este tipo de materiales. Por ejemplo, es como para hacer, a ver si me aparece uno acá. Ajá, como este tipo de materiales. Sí, que ustedes ven que cuando le pega la luz, por ejemplo, por los bordecitos o donde él es delgadito, entonces se vuelve como translúcido. O incluso saben como que a qué pueden aplicar esto, por ejemplo, las manillas. eh, Como por ejemplo este tipo de relojes, que las cosas son como de silicona, es como para hacer este tipo de materiales. Y que las manillas son de silicona. Que estos materiales realmente son translúcidos, o sea, dejan pasar la luz a través de ellos y pues dan ese efectico donde en la parte donde no está en luz, pues está oscuro y en la otra parte está claro. Y entonces más o menos es ese tipo de material. Si yo le agrego roughness aquí, ¿sí? Entonces lo va a hacer opaco y aquí tengo el material, la superficie, de qué color quiero que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarla de este color y la subsuperficie, entonces pues de un color, digamos, más oscuro. Vamos a ponerle de pronto por ahí. Y aquí le digo en la translucidez, si este valor es más pequeño, pues esto lo va a hacer mucho más macizo, ¿no? Si lo hago mucho más grande, pues va a permitir que, que sea, digamos, que le entre la luz o que ingrese la luz a él. Sí, en Profe, una los bordecitos. Ese pregunta. tipo. Ajá. El Keyshot, eso también demanda tarjeta, una buena tarjeta gráfica, ¿cierto? Sí, de hecho todo lo que tenga que ver con 3D demanda tarjeta de video bastante, porque, y particularmente, digamos, el Keyshot, porque él está haciendo este renderizado, esta previsualización que usted está viendo acá, la hace a través del procesador de la tarjeta de video, de la GPU. Entonces, sí, es bastante lo que él pide. Bueno, entonces ahí está, digamos, esa opción. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a defendernos, digamos, con estos materiales, pero no solamente eso, sí, ya sabemos pues cómo cambiar el color, cómo modificarlos, e incluso si hacen parte de estas librerías, pues cómo poder llegar a modificarlos. ¿A qué me refiero? Aquí usted puede, por ejemplo, si usted analiza aquí dentro de los líquidos, mire que por aquí hay uno que se llama jugo de tomate. Entonces, si yo lo arrastro y lo pongo ahí, mire que este material tiene, ¿sí? Plastic cloudy. Entonces, por ejemplo, si yo cojo y le bajo, perdón, le subo aquí al roughness a 0.3, entonces voy a lograr un material que sea como una especie de goma. Y eso que lo estaba generando, o sea, esto realmente no es un líquido, a pesar de que aquí dice jugo de tomate, ¿sí? Sino que simplemente lo hacen con la base de un plástico que tiene esas características. Entonces yo le puedo agregar, por ejemplo, una mayor distancia para hacerlo, digamos, más translúcido. Vamos a colocarle por aquí 10 milímetros. Sí, entonces mire ahí, yo me acerco acá para que usted lo vea. Entonces mire ahí cómo él va cambiando. De esta manera es que yo generé, por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo de render. Estos materiales que ustedes ven acá que son como unas gomitas. ¿Sí? Con esa base. Y ahorita les voy a explicar cómo colocarle pues como esas pepitas, que ahí está probando, digamos, cómo hacerlas para que parecieran azúcar y todo el tema.
Entonces, bien, después de que yo tengo la base, pues, y la modifico, entonces ahí ya lo que viene es dar la apariencia de estos materiales que son ya, digamos, especializados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una característica que tienen los materiales y que son de manejo, digamos, avanzado, porque ya no se manejan con las características que están aquí normales, sino que se manejan a través de este panel de acá, que es el panel gráfico de los materiales, donde acá ya puedo incluirle otros tipos de mapas. ¿Listo? Entonces, me voy a quedar solamente con esta esferita de aquí. Listo, me voy a quedar con esta esferita aquí para hacer unas pruebitas que tengo allí. Entonces, mire, voy a coger este, lo voy a modificar el material. Este lo voy a colocar, por ejemplo, aquí en un plástico normal. Bien, vamos a darle este color. Y mire lo que voy a hacer. Aquí en las texturas tengo la difusa, si quisiera que tuviera, digamos, otra textura, especular para que aumente, digamos, el brillo. El roughness, por ejemplo, si yo lo quiero totalmente brillante, pues sería ahí. Yo lo voy a colocar en 0.2. Me queda así un poquito opaquito. Y mire lo que voy a hacer acá. Me voy a ir al Material Graph. Entonces, abro esta ventana. Mira, yo cierro esta de aquí y lo corro para acá para que podamos ver la previsualización. Entonces, ahí. Y mire las características que hay acá. Esto que ustedes ven aquí es un esquema gráfico de cómo ensamblar o armar un material. Y lo que yo estoy viendo acá es esto mismo que voy a colocar acá, con la diferencia de que aquí puedo utilizar diferentes tipos de materiales o de cosas. Entonces, por ejemplo, mire, este material tiene una base plástica. ¿Sí? Este es el material, él tiene una base aquí que es lo que me está dando la superficie. ¿Qué me está dando la apariencia de la superficie? Pues en este caso es un plástico. ¿Cómo cambia esto? Pues si yo lo cambio acá, mire que si yo lo cambio a metal, mire que automáticamente él cambia aquí a metal. Entonces, esto es lo que tiene la apariencia del material, la parte que dice superficie. Bien. Yo aquí cojo el esquema del material que quiero que se parezca, obviamente, a este. Entonces le digo, por ejemplo, que sea un líquido. Listo, entonces tengo un líquido acá y aquí tengo las propiedades del líquido. Que sea una pintura. Entonces, ahí. Bien. Yo lo voy a dejar aquí donde dice plástico. Vuelvo y le acomodo el roughness 0.2, ¿sí? Para acomodar la apariencia. Y mire que yo tengo acá también difuso, especular, relieve, opacidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que este tuviera un relieve, entonces, ¿qué hago? Clic derecho, ¿sí? Añado una textura. Vamos a añadirle, por ejemplo, bueno, yo tengo por aquí una textura. Entonces, no voy a utilizar las de aquí, sino que voy a utilizar, por ejemplo, una textura que yo descargué de internet. Entonces le digo mapa de textura. Entonces él viene y lo pone aquí. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Primero llego a este y lo conecto con la parte difusa del material. ¿Sí? Luego le doy doble clic aquí. Entonces mire que aquí pasa al mapeado de la textura sobre la geometría y adicionalmente me presenta la carpetica aquí para yo escoger la textura que necesito. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a escoger esta textura. Vamos a analizarla acá. Mire que los puntos blancos son los que yo noto que están hacia afuera. Las escalas de grises y los puntos negros son los que están en bajo relieve. Yo voy a tomar este y le digo abrir. Entonces él lo ubica aquí. Sí, mire que ahí está mejorando, o sea, está cambiando la apariencia. Por supuesto, si yo quisiera una madera, le coloco una textura de madera aquí. Bien, y tengo el mapeado, que en este caso es un mapeado de caja, por el que ustedes ven, por ejemplo, estas líneas aquí, estas lineas que se ven acá. Yo quisiera cambiarle ese mapeado, entonces lo hago, por ejemplo, y le coloco aquí V, ¿sí? Y mire que ahí ya él se cambia, ahí cambia el mapeado. Yo aquí puedo también 0.5, por ejemplo, cambiarle el tamaño de ese mapa. Bien, entonces, como les digo, estos mapeados ya los vamos a ver más adelantico. Entonces, bien, tengo esto ahí.
¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Vamos a dejarlo aquí en mapeado de caja. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Listo. Esta es la apariencia. Si yo le diera aquí que fuera el specular, solamente me estaría dejando iluminar, y perdón, yo le cambio aquí la característica, que la pongo en 0. Mira lo que está sucediendo ahí. Él solamente me va a dejar, vamos a agrandar esto. Sí, 1000 milímetros. Mire que si yo lo añado aquí, mire el tamaño. Bueno, no lo vamos a poner tan grande, vamos a ponerle 500. Por ahí. Entonces, mire, él solamente me va a permitir reflejar en algunos espacios, ¿sí? En los que son blancos o negros, dependiendo de lo que yo le defina. Entonces, por ejemplo, el specular, mire aquí. Sí, mire que hay aquí se ve que hay unos espacios que no brillan. Entonces él me está distribuyendo, entre el blanco y el negro me está distribuyendo esas características. Aún más, perdón, para que se pillen mejor esta, voy a buscar una textura que se llama, bueno, esta, que es totalmente blanco y negro. Vengo aquí y le digo, entonces mire lo que sucede. Toda la parte blanca, mire que es totalmente brillante y la parte negra no. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo yo generar este tipo de efectos. ¿Cuándo utilizaría uno eso? Por ejemplo, si usted quiere que haya un elemento al que le cayó una gota de agua y la gota de agua se corrió. Entonces, para hacer ese hilo de la gota de agua que quedó allí mojado, puede utilizar, por ejemplo, un mapa especular. Bien. Simplemente para borrar seleccionan y le dan clic aquí y lo borran. Yo vuelvo y cuadro como estaba. Voy a ponerle aquí 120. Listo. Ahí. Bueno, tengo entonces ahora el mapa de relieve. Si lo arrastro hasta ahí, entonces mire cómo queda. ¿Listo? Y si lo arrastro hasta acá, hasta el mapa de opacidad, entonces mire cómo queda. Solamente me va a permitir ver los que están en blanco y lo que está en negro es transparente. Entonces funcionan los mismos mapas que era lo que teníamos acá. De hecho, si yo le doy doble clic aquí y me paso a texturas, mire que tengo exactamente lo mismo. Sí, lo puedo manejar de acá. Pero entonces, ¿qué si no puedo manejar de acá? Entonces mire esta característica. Mi recomendación es, cuando van a hacer esto, primero colocan en difuso. Venga, vuelvo y cambio aquí esto. Lo colocan en difuso para poder ver el mapeado de la textura en la geometría. Y después usted lo suelta. Y mire lo que voy a agregar. Clic derecho. Ah, bueno, ya. Perdón un momentico, yo miro algo acá. Ah, no, ya. Que era el nombre de la textura. Entonces, clic derecho, voy a añadir ahora una característica de geometría. Entonces, mire lo que voy a hacer. Desplazamiento 1. Entonces, él me coloca acá. Entonces, esto va en 3 partes. O en 2 partes, más bien. Primero, ¿qué voy a desplazar? O sea, ¿cuál va a ser el mapa de desplazamiento? Este de aquí. Entonces, yo conecto acá. Bien. Y ahora, este desplazamiento que va a entrar a modificar la geometría del material. Es decir, esta esfera de acá va a ser modificada por este mapa que tengo aquí, a través de el desplazamiento. Entonces, ¿qué hago? Lo conecto hacia la parte de la geometría. Ahí no noto ningún cambio. ¿Por qué? Porque como el Keyshot tiene una característica que renderiza o hace la previsualización en tiempo real, esta característica no me va a permitir, si yo muevo, pues que el desplazamiento esté ejecutado. Entonces lo que tengo que hacer es primero ejecutar el desplazamiento para que él haga la modificación de la geometría. Y después de que ya tengo la modificación de la geometría, entonces lo que voy a hacer es, ya lo que él va a hacer es hacer los cálculos de iluminación cada vez que yo muevo esto. Entonces, si yo hago modificaciones en el desplazamiento, siempre tengo que volver a ejecutar la geometría. Entonces, si yo me paro acá, mire que aquí está, listo. ¿Qué distancia lo quiero desplazar? 100 milímetros, bueno, aquí en este caso es mucho. Yo le voy a decir que lo haga en 10 milímetros.
Bueno, la resolución, no sé qué, listo. Ahorita vamos a mirar estos detalles acá. Mira, aquí yo le digo, ejecutar nodos de geometría. Entonces, póngale cuidado a lo que va a suceder acá. Ahí, empieza él a hacer el cálculo de cómo va a desplazar la geometría, en este caso, esto, y mire lo que sucede ahí. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está haciendo es desplazar la geometría en diferentes medidas. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo en este mapa diferentes escalas de grises. Por ejemplo, estos picos que son los que están acá son los que están de color blanco. Estos de aquí son grises, grises más oscuros, así, hasta que llega al pico más bajito que está a 10 milímetros, que es el negro. Si yo le coloco aquí, yo le cambio, por ejemplo, que no sea a 10, sino a 30 milímetros, mire que si yo hago el cambio ahí, no sucede nada. ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar nuevamente. Ejecuto para que tome los cambios. Entonces ahí salen más. ¿Listo? Si yo quiero que esto sea más pequeño, entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería lo siguiente. Desconecto aquí, ejecuto para que vuelva otra vez a estar plano. Vengo acá al difuso y aquí viéndolo, lo que voy a hacer es doble clic, ¿sí? Para poder ver esta parte. Y aquí le voy a cambiar el tamaño, entonces lo voy a poner más pequeño, por ejemplo en 50, para que se haga la repetición. Y ahora vuelvo otra vez y conecto esto. Difuso, desplazamiento, geometría, vuelvo y ejecuto la geometría. Entonces mire que ahí ya los pelitos van a salir más delgaditos. Sí, mire los que están ahí más delgaditos. Entonces ese desplazamiento también les puede servir, por supuesto, bueno, no solamente para hacer efectos como de pasto o materiales pues que estén como en este sentido, o por ejemplo materiales abullonaditos. Vamos a bajar por acá un desplazamiento, digamos, de una toalla. Por ejemplo, este. Vamos a colocarle este. Aunque este sale con, cuando son superficiales, no hay necesidad de hacerlo con desplazamiento. Sí, yo lo puedo hacer, por ejemplo, voy a añadir una textura. Digo acá textil. Y busco aquí el textil. Y este lo añado aquí a la capa de relieve. Entonces mire cómo sale allí. Ya, venga, yo le modifico aquí el plano, V. Entonces, bueno, mire que ahí sale la geometría y si yo le quiero ampliar el relieve, entonces me voy acá, bump, y aquí le voy a decir, por ejemplo, 5. Entonces, mire, ahí hay que tener en cuenta que la diferencia entre el relieve y el desplazamiento radica en que el relieve simplemente es superficial, pero el desplazamiento sí desplaza, valga la redundancia, la geometría. Entonces, por ejemplo, mire, aquí voy a borrar, voy a coger este, lo voy a colocar aquí en desplazamiento y este después acá. Y vengo y ejecuto. Entonces, mire lo que, bueno, aquí lo hice de un tamaño muy grande. Me va a salir. Entonces vengo aquí y lo voy a decir 0. Vamos a decirlo de 3 milímetros. Bueno, incluso ahí quedó muy alto. 1.5. Vamos a hacerlo de 1. Vuelvo y ejecuto. Y ahí me va a tomar los cambios. Mire que aquí, como este es tan pequeñito, ¿sí? Sin embargo, mire que no es lo mismo colocarlo como desplazamiento que como relieve.
Que mire que aquí sí se está modificando. Si usted ve en la esquina, mire que aquí se modifica la geometría. En el caso del desplazamiento, perdón un momentico, vuelvo y desconecto acá. Perdón, en el caso del relieve, mire que no. Sí, mire que aquí la geometría va recta. El desplazamiento sí cambia la geometría, ¿listo? Entonces, bueno, esa sería como la manera, pues, de generar ese tipo de materiales en los que yo quiero tener, pues, como el sombreado y, bueno, todo ese tipo de cosas. Profe, una pregunta. Dime. Si uno le quiere poner como la textura a un cactus, no hay cómo hace para ponerle como los chuzitos y todo eso, porque es que hay cactus que no tienen en todas partes pues, las espinas. Sí, ahí tocaría hacerla directamente en Photoshop. ¿A qué me refiero? A que ya Profe. con el conocimiento, dame un segundito, con el conocimiento de que el mapa, hay una parte del mapa que es blanca y otra que es negra, es decir, lo que queda en negro queda como fondo y lo que es blanco se levanta. Entonces, en ese orden de ideas, mire lo que voy a hacer acá. Por ejemplo, voy a generar una textura cuadrada y le voy a colocar, digamos, voy a colocar aquí, espera un momentico. Esto lo voy a pintar de color negro. ¿Sí? Y voy a colocar aquí arribita. De hecho, venga, lo busco aquí que tengo unas. Sí, por ejemplo esto. Entonces, ahí qué va a suceder. De hecho, aquí tengo que invertirlo. Entonces, ahí cada una de estas cositas se va a levantar. ¿Sí? Lo que quiere decir que si yo cojo nomás este pedacito de acá, lo voy a centrar aquí, vamos a centrar todo esto. Un momentico de la embarré. Que había corrido la... Ya, ahora sí. Listo, ahí. Obviamente uno tiene que hacer que coincidan aquí y acá. Listo, lo que voy a hacer es borrar. Le voy a quitar este. Entonces, mire, por ejemplo, si estos son los cositos que salen del cactus, por decir algo. Yo voy a coger y voy a guardar este. Ejemplo 1. Vengo y lo guardo y se lo voy a poner aquí. Listo, entonces, mire cómo viene aquí solamente va a salir aquí, acá. Bueno, aquí tendría que volver a ejecutar la geometría, ¿no? Entonces, mire, él solamente va a salir chuzitos aquí y chuzitos en esta parte. Entonces, ¿qué hago en ese sentido? Vengo y lo pongo acá, desplazamiento. Un momentico que ya. Desplazamiento, ejecuto. Entonces, va a pillar que salen los chuzitos en esta parte y en esta. Ya. Ya, Okay. entonces ahí tendrías que hacer el diseño ya de acuerdo a la repetición que tiene con el mapa. ¿Sí? Ok. Ese sería el dato ahí. Listo. ¿Quién profe, iba a preguntar? Y ahí uno no podría hacer un sólido con los chuzitos y luego había una función que te permitía, digamos, como copiarlo y multiplicarlo varias veces a lo loco, como un patrón randomizado. Uno no podría, digamos, parametrizar eso para que simplemente se pegue a la superficie del cactus. ¿Cómo así? No te entiendo. Pero me estás hablando de hacerlo directamente en la geometría, es decir, en el modelo Sí. 3D. O sea, hay un tutorial de Keyshot, creo que estaba ahí mismo en
En el en canal. los predeterminados, o si no lo vi en otro lado, donde estaban haciendo como un set de cartas. Entonces el man montaba los patrones y montaba las Ah, cartas, sí, o sí, sea, pero en el eso es, sólido y luego eso, sí, luego claro, como que sí, lo sí te copiaba entiendo. entre Lo mil que pasa veces. es que así lo está haciendo, ahí lo hacen, pero es con geometría, es decir, aunque este Keyshot 8 no tiene la característica, es una característica nueva del Keyshot 9, Sí, que es un patrón de repetición. En el patrón de sí, sí, repetición yo sí. lo que hago es coger el elemento y yo lo puedo copiar o multiplicar las veces que yo quiera y le puedo generar los ángulos que yo quiera. Sí, en ese caso, digamos que es que uno puede tomar decisiones allí desde diferentes cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer lo que me está preguntando ahorita tu compañera de colocarle, digamos, los chuzitos al cactus, eso yo los puedo hacer. Yo puedo tirar los chuzitos hechos en geometría directamente desde Rhino. Cierro esta vaina Claro. que se abre. Listo. Yo puedo hacer los chuzitos desde Rhino normal. Pero si yo los quiero hacer directamente en Keyshot, los puedo hacer a través o sea, aprovechándome de la característica pues que tiene del modo de desplazamiento, ya generando la Ujú. textura. De hecho, no sé si ustedes han visto una aplicación que se llama ZBrush. Sí, Bueno, esa aplicación particularmente esto es muy utilizado, por ejemplo, para el tema de modelado de personajes. Entonces, imagínense, lograr este tipo de formas es bastante complicado en malla poligonal porque hay que jalar muchos punticos y no sé qué. Entonces, el modo que utiliza ZBrush a la hora de hacer este tipo de personajes es que él tiene herramientas donde yo voy tallando, pero lo que yo voy tallando se va guardando como un mapa de desplazamiento. Entonces, lo que ustedes ven acá es básicamente una geometría básica, ¿sí? Digamos la cabeza, no sé qué, pero cuando ya yo empiezo a ver todas estas arruguitas y todo esto, es un mapa de relieve que está afectando esa malla, ¿sí? Entonces esto, y lo estoy viendo en tiempo real. Por eso es que se utiliza, que esto fue una tecnología que desarrollaron para el tema de los videojuegos, ¿sí? Donde esto es básicamente es un mapeado en tiempo real. Lo que está haciendo el procesador es renderizar en tiempo real. Es lo mismo que está sucediendo acá. ¿Sí? Yo ejecuto la geometría y ya mire que aquí, para donde yo la voltee, ya ella siempre va a hacer el cálculo de iluminación. ¿Sí? Entonces el tiempo de iluminación ya va a ser menor dentro del cálculo. Entonces, esta característica del desplazamiento, ojo, no solamente implica esto. Vamos a ver entonces ahorita qué otras características tiene. Por ejemplo, mire, si yo cojo esto y yo no le coloco plástico, sino que le coloco que sea un líquido, ¿sí? Vamos a añadirle un poquito más aquí ahí, listo. Ah, perdón un momentico, aquí va para que otra vez ejecutar, listo. Entonces supongamos que este es un líquido. ¿Qué otras características afectan la geometría? Entonces, mire, geometría, burbujas. Entonces vengo acá, selecciono aquí y lo conecto. Aquí en este caso no voy a utilizar nada, sino que simplemente me voy a meter acá y mire, burbujas, por ejemplo, de 1 milímetro, variación 1, densidad, bueno, de 0.1 por cada milímetro, listo. Mire, cuando ejecuto, mire lo que va a suceder acá adentro. Sí, se colocan de una las burbujitas ahí adentro. Entonces, si yo quiero que las burbujas sean más pequeñitas, entonces le cambio aquí el tamaño y vuelvo y ejecuto. Entonces, mire que ya las burbujitas son mucho más pequeñas. Bien, entonces mire este parámetro de acá. Variación, si yo le voy a poner un número grande, entonces mire lo que va a suceder. Salen las burbujas mucho más grandes hasta 1, ¿sí? O sea, de 10 hasta 0,5, perdón. Entonces si yo le digo que cambien de 2 a 0,5, mire, va a encontrar unas burbujas más grandes que otras. Esto, por ejemplo, lo pueden utilizar para ustedes hacer, por ejemplo, imperfecciones en los materiales, en algunos materiales plásticos, o imperfecciones, o por ejemplo en el agua, ¿sí? Si estoy sirviendo agua o un líquido como una gaseosa o alguna cosa así, lo pueden ejecutar. Y la densidad, pues es el número de burbujas que yo quiero por área. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco aquí, vamos a ponerle una densidad alta, 10 por cada milímetro. Bueno, mire que él ya empieza a hacer el cálculo porque ya son bastantes. Entonces, mire, ahí salió muy lleno de burbujas. Va a decir que sean 3.
Sí, sigue siendo, de todas maneras, bastante, teniendo en cuenta que esto estaba en 0.1, ¿no? Si lo voy a poner en 0.5 y ejecuto, entonces van a ver. Bueno, ahí siguen siendo bastantes. Vamos a subirlo no tan... Sí, mire que ahí se aumentan. Y cada vez más, obviamente, si yo lo voy ejecutando, así como si le digo cada vez menos, pues aquí mire que están las burbujitas chiquititas, bueno, ahí se alcanzaban. Vamos a ponerlo así a ver si lo... Ajá, entonces mire que es menos, menos la densidad. Entonces, bueno, este parámetro acá. Otra cosa, otra característica, y esto, por ejemplo, para los materiales, aquellos materiales, como me preguntaba una compañera de ustedes la otra vez que quería hacer un material, por ejemplo, que por dentro tuviera escarcha. Entonces, mire, digo geometría y voy a decirle aquí flakes. Ah, pero perdón un momentico porque tengo que duplicar esta capa. Esta de aquí, le voy a decir clic derecho, duplicar. Bien, entonces voy a coger la capa. Listo, tengo la de arriba y la de abajo. La de arriba va a ser este material que ya tengo acá, entonces la voy a quitar un momentico. Y la de abajo, entonces le voy a decir material, editar material, listo. Vengo acá. Perdón un momentico que aquí le tengo que deslinkear el material. Ya. Ahora sí, entonces mire lo que voy a hacer. No va a ser un líquido, sino que le voy a decir un metal. Sí, que sea un metal. Espera un momentico que creo que estoy modificando el otro. Ajá. Lo estoy modificando al revés. Listo, el que voy a modificar es el metal. Entonces abro aquí. Le voy a dar a esto un color, lo voy a poner en negro. Y luego lo que voy a hacer es colocar aquí geometría flakes. Vengo acá, lo coloco en la geometría. Entonces mire lo que voy a hacer. Ejecuto. Ahí van a quedar como las escarchitas. Yo lo voy a poner aquí más pequeñito, 0.5. Le voy a poner una variación de 1 y aquí de 0.1. Sí, mire lo que pasa allí. Entonces, cuando yo ejecuto, de hecho, si yo le coloco aquí, ajá, que sea oro, vengo acá y coloco la de arriba, entonces mire, ahí tengo el material con los pedacitos de escarcha por dentro. ¿Listo? Entonces, de esa manera puede funcionar y bueno, ya ustedes mirarán pues en qué les, digamos, en qué les pueden generar, qué pueden generar con esos materiales. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que hagan? Muchachos, faltan 4 minutos para que se corte la sesión, pero entonces lo que vamos a hacer es, voy a volver a iniciar sesión entonces con el enlace que siempre les he dado pues para, mejor dicho, el que les di la semana pasada. De hecho, un momentico que creo que está por acá. No. Bueno, pero creo que todos lo tienen. ¿Hay alguno que no lo tiene? Bueno, el enlace que tienen para que se vuelvan a conectar a la sesión de Zoom y podamos hacer la asesoría, ya con los que necesiten asesorar pues la parte del proyecto. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar con estos materiales? Ajá. ¿Ese link es diferente a este? Sí, es diferente a este porque este es de la universidad. Ah, ok. A nosotros De la no lo universidad. podrías mandar. Espere un momentico, yo lo copio acá. Ok.
Es este de acá. Listo, por ahí por la sala de chat se los acabo de colocar. Entonces, cópienlo. Voy a cerrar esta sesión y voy a abrir en la otra entonces para que ya nos veamos por ahí. ¿Listo? Listo, muchachos, ya nos vemos en el otro lado. Listo.